Muy buenas tardes, yo soy Andrés Vanega Bertel, del programa de Contaduría Pública del programa de ECACEN. Hoy le vengo a hablar, o más o menos vengo a presentarle un viaje a las raíces de la guitarra. Primero, nos tocó realizar una línea de tiempo, que sería esta. Dice, este es un hito histórico. Primero que todo, la línea de tiempo podemos observar que en 1500 a.C. existió la primera guitarra que fueron descubiertos hace muchos años por ciertos científicos, que es más, no muestra mucha imagen, pero aquí se logra ver una partecita de ella. Por otro lado, en 1200 a.C. se descubrió la primera guitarra, el segundo instrumento, que fue la quitak griega, que aquí podemos ver como una imagen de presentación muy simple. Por otro lado tenemos el oud árabe. El oud árabe es un instrumento de cuerda pulsado con una caja de razonamiento de forma de pera. O sea, en ese tiempo como que no tenían tanta figura, pues bueno, se inspiraron más en esta. Por otro lado, en el siglo XV, si no estoy mal, aquí sí, siglo XV, fue uno de los instrumentos que comenzaron a verse de una manera muy distinta a los antepasados. Se llamaba la vihuela española. Por lo general aquí ya era un poquito mucho mejor. Por otro lado tenemos la guitarra renacicista, que fue en el siglo perdón, en el siglo ¿qué? 16, si no estoy mal, sí, siglo XVI. Por otro lado pasamos a la guitarra barracor, que fue en el siglo 18. Por otro lado, pasamos a la guitarra clásica de Anthony de Torres. Fueron ya las mejores, fueron ya conformando un poco más figura la guitarra. Esta fue hecha en el 1850. Por otro lado, pasamos a la guitarra acústica de Gibson, que fue en 1896. Y ahí la música tiene una expansión, la guitarra tiene una evolución bastante grande. Después, ya en 1931, comenzamos a ver las guitarras eléctricas, que fue la primera guitarra eléctrica fue la de Rich Baker, que fue la primera guitarra eléctrica que se utilizó para ciertos conciertos rock, aunque en ese tiempo no se decía rock. Bueno, por otro lado tenemos en 1950, que fue la última, la guitarra eléctrica Fender de Strancor, Stratocaster, creo que sí es así, se pronuncia, pero bueno, esa fue la guitarra eléctrica que pudimos apreciar en ese tiempo. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Esta era la presentación de la línea de tiempo sobre la guitarra, una aplicación muy simple, muy versátil, no muy enredado. Por último, en el último fondo tengo la guitarra moderna, pues aquí no la puedo incluir porque solamente cogí las 10 más principales que se veían más interesantes. Bueno, por una parte tenemos la primera, que es el Itia Guita. Perdóname la pronunciación. Aquí tengo como pura palabra de escribir una parte. Dice, bueno, comenzamos así. Nuestro recorrido se inicia en la Edad de Bronce, aproximadamente en el año 1500 a.C. En la civilización hitita de la antigüedad, en un bajo relieve descubierto el Alcayub, en lo que hoy es Turquía, revela el instrumento de cuerda que representa una notable similitud a una guitarra. Aquí la podemos tener, tiene como que forma de una guitarra, aunque no se aprecia muy bien, pero ahí la tiene. Con la guitarra primitiva, en este descubrimiento no solo ilustra la antigüedad de los instrumentos de cuerda, sino que también destaca la revelación en la música asociada en la antigüedad. Resulta integrantes consideran que hace milenios ya existían instrumentos con rangos análogos a la guitarra, lo cual evidencia que en la búsqueda de expresiones musicales a través de cuerdas han sido constantemente en la historia. Fue en 1200 a.C.
donde la guitarra ocupaba un papel central en la vida musical y cultural. Este instrumento de cuerda, caracterizado por una caja de resonancia plana y un mástil corto, se le empleaba en ceremonias, festivales y, para algunos, era acompañar al poeta durante sus presentaciones. La guitarra no era simplemente un instrumento musical en ese tiempo, sino que también funcionaba como un emblema y estatuto cultural en la antigüedad griega. Su impacto se extendió tanto por toda la región del Mediterráneo, dejando una marca de la evolución de los instrumentos de cuerda en la antigüedad de Roma y durante la Edad Media. Por otro lado tenemos la guitarra árabe o el laúd árabe, que tiene como forma de pera. Esta fue aproximadamente en el año 700 después de Cristo, un tiempo bastante larguito, en donde la guitarra árabe emergió como un instrumento de cuerda notable, una revelación muy distinta con la cuestión de su caja, porque como tenía forma de pera y un mástil totalmente diferente, partido, la guitarra árabe se estableció como un emblema musical, un emblema de la música árabe. Se extendió a lo largo del mundo islámico, que fue lo más grande que pudo pasar en ese tiempo. Durante la Edad Media, la guitarra árabe llegó a la península ibérica, donde su influencia fue significativa para que evolucionara. Durante ese tiempo evolucionó de la guitarra vihuela, que es y la guitarra española. Su mástil totalmente diferente hacia las demás. Su mástil ofrece unas notas totalmente versátiles en la afinación. Sigue siendo empleado a variedades de instrumentos contemporáneos. Por otro lado, tenemos aquí la vihuela española, o la vihuela, si no tengo la pronunciación bien. Y en ese tiempo tiene como una forma de 8. Dice así: en el siglo XV, si no estoy mal, la viola española emergió como un instrumento de gran popularidad en el corte de España, con su cuerpo resonante en forma de 8, dando una parte de 6 cuerdas. La vihuela era un instrumento refinado, complejo y empleado para la interpretación musical del Renacimiento. La vihuela no únicamente se conocía como un instrumento musical, sino que también como una manifestación artística, adorándole con decoraciones elaboradas y detalladas complejamente. Su impacto en la evolución de la guitarra moderna es indiscutible. En el siglo XVI salió la guitarra renancista. Esa fue la que sufrió sufrió un cambio totalmente diferente, que fue bastante notable, ajustándose a las preferencias y corrientes musicales de ese periodo. La guitarra correspondía a esa época, que poseía 5 cuerdas y un cuerpo totalmente diferente a la pasada. Se convirtió en un instrumento muy apreciado en el corte europeo. Tenía mucha parte en ese tiempo, como dicen, pega mucho con la época, ya que él era en el tiempo europeo y en Europa siempre había mucha clase. Bueno, por otra parte, la guitarra se caracterizaba por su versatilidad y siendo empleada para el acompañamiento de canciones, danza, presentaciones teatrales, y su popularidad en dispersos a lo largo de Europa, estableciendo así como una posición histórica musical. Por ahora tenemos la guitarra barroca, que a la verdad en el siglo XVIII la guitarra barroca adquirió un notable auge en la música europea, con 5 órdenes de cuerda y una caja de resonancia más amplia. Este instrumento se estableció como un componente esencial de la música de ese periodo, empleado en conciertos, en ópera y en música de cámara. La guitarra barroca representaba como un instrumento de gran
expresividad y capaz de interpretar una extensa variedad de emociones y géneros musicales. Su legado continúa presente en la música clásica y en las técnicas de esta gran guitarra. Por otro lado tenemos la guitarra clásica de Anthony de Torres, que fue surgida en 1850. Eso fue más o menos a mediados del siglo XIX. Pues dice, Anthony de Torres transformó el diseño de la guitarra clásica, estableciendo los principios de instrumentos que reconocemos en la actualidad, con 6 cuerdas individuales y una caja de resonancia amplia y vibrante. Su concesión amplia de manera considerable de la calidad sonora y la proyección de la guitarra. La estructura propuesta por Torres no solo era optimización de las cualidades acústicas del instrumento, sino que también facilitó su uso para los músicos y su impacto se propagó globalmente, afinando la guitarra clásica como un instrumento renombrable internacional. Por otro lado tenemos la guitarra acústica de Gibson, que fue a finales del siglo XIX. Eso fue en el 1896. La guitarra acústica de Gibson incorporó cuerdas de aceros en las cuales reveló tanto el volumen como la proyección del instrumento. Esta innovación resultó fundamentalmente para la evolución de la música popular, ya que permitió a los músicos la interpretación en conjunto más amplio y espacio con mayor nivel de ruido. La guitarra acústica de Gibson se estableció como un instrumento fundamental en el blues o country o el jazz, en el género musical que caracterizaron la música popular de Estados Unidos durante el siglo XX. Bueno, por otro lado tenemos la primera guitarra rock, se puede decir así, primera guitarra eléctrica que se usó para el rock, que es la Rick Barker. Pues dice así, introdujo la primera guitarra eléctrica en un desarrollo innovador que transformó de manera increíble, se puede decir así, la sonoridad de la música popular, equipada con pastillas electromagnéticas que transformaban la vibración en cuerdas en señales eléctricas. La guitarra eléctrica facultaron las interpretaciones para tocar a volúmenes más altos y para emplear efectos sonoros. Por otro lado tenemos la guitarra eléctrica de Fender. Esta fue ya, se me olvidó modificar este número aquí. Esta fue en la década del 1950. El Fender se estableció como un emblema dentro del ámbito de la música rock. Y en este tiempo la guitarra ya tenía un surgimiento muy diferente a la eléctrica. Bueno, pues esta fue la música de rock encargado de la la rebeldía y la juventud, gracias a su diseño ergonómico y a sus 3 pastillas electromagnéticas. Configuró el sonido caracterizando de una generación y se transformó en su instrumento fundamental para el hábito de rock. Esta guitarra, la de Fender, no se limitaba únicamente a ser un instrumento musical, sino que también actuaba como un icono cultural y simbolizando la libertad de la creatividad y la innovación asociada a la música de rock. Por otro lado tenemos la guitarra moderna, pues la que actualmente quedó directamente de todo este cambio, de toda esta línea de tiempo que le pude presentar. Esta fue la que más se ve en la actualidad ahorita mismo. De momento no sé cuál otra guitarra puede haber. Bueno, la guitarra moderna, en la actualidad la guitarra percibe en su evolución ajustándose emergente en género musical y avance tecnológico, desde la música clásica hasta el rock, hasta el jazz y la música electrónica.
La guitarra sigue siendo el instrumento más apreciado por todos los músicos y audiencia a nivel global. Por otro lado tenemos la guitarra eléctrica, equipada con sus efectos y pedales, brinda en los músicos la capacidad de generar sonidos novedosos y indicar nuevas fronteras sonoras. Y la guitarra acústica, caracterizada por su calidez, resonancia, continúa siendo el instrumento fundamental en la música folclórica y en repertorio a cantautores. La guitarra clásica, con su refinanciamiento y virtudes, sigue siendo de las mejores por el momento públicamente en todo el mundo. La guitarra es un instrumento que continuará en su proceso de evolución, adaptándose a las necesidades de los músicos y las transformaciones de la industria musical, y su legado permanece vigente a lo largo de esta gran parte de la música y por su motivación a nuevos músicos y descubrir sus creaciones y pasión por la música. Pues bueno chicos, bueno compañeros y tutores, esta es mi presentación sobre la evolución de la guitarra. Espero que les haya parecido muy bien esta presentación. Les quiero agradecer mucho por esta parte. La verdad soy un poco expreso, soy un poco tímido en esta parte, no sé mucho grabar, ya que en esta parte no me se expresa mucho, pero muchas gracias por ver la presentación. Hasta la próxima.